Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta, la quinta de nuestras cápsulas informativas que hemos creado en cotrabajo con el Instituto Leal y que tienen por objeto servir de insumo para el entendimiento acabado de el curso especializado en las modificaciones introducidas por la Ley 21.643, también denominada Ley Carín. Esta denominada ley Carín exige a los empleadores que, entre otras cosas, tomen medidas tanto correctivas como preventivas ante el acaecimiento o el riesgo del acaecimiento de situaciones dañosas y conflictivas y que vulneren la dignidad de los trabajadores dentro del contexto laboral. Y es este enfoque preventivo una de las principales novedades que ha introducido esta legislación y que ha introducido consecuencialmente modificaciones en todo nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de estas modificaciones encontramos la obligación que tienen los empleadores de elaborar un protocolo de prevención para evitar la violencia y el acoso sexual y laboral. Este protocolo se debe integrar medidas preventivas claras que aseguren a los trabajadores que conozcan sus derechos y cuáles son los correspondientes procesos de denuncia y de investigación a los que pueden tener lugar posterior al acaecimiento de determinadas circunstancias de violencia dentro del ambiente laboral. La importancia de esto es que el protocolo es una herramienta fundamental para crear ambientes laborales seguros y de respeto mutuos, alineados con el principio de dignidad consagrado en esta nueva legislación. Haremos referencia ahora a algunos contenidos mínimos que debe incluirse dentro de la regulación de este protocolo, el cual en la mayoría de los casos deberá ser parte integrante del reglamento interno de seguridad, orden y higiene que opere dentro de las empresas. Y también obviamente encontramos, y que veremos más adelante, alguna regulación especial para aquellos casos de aquellas empresas que no cuentan con la obligación de llevar este reglamento interno. Dentro de las regulaciones o dentro de los contenidos mínimos que encontramos que deben incluirse dentro del protocolo de prevención, encontramos la identificación de peligros y la evaluación de riesgos psicosociales asociados al acoso y a la violencia, aplicando para esto la ya mencionada en nuestras cápsulas anteriores perspectiva de género. En segundo lugar, encontramos que deberá incluir medidas de prevención y control. El objetivo a través de objetivos medibles para evaluar y mejorar continuamente la eficacia de las acciones implementadas. Además de lo anterior, deberá incorporar información y capacitación, prevención del acoso y protección a la privacidad. Dentro de la información y la capacitación encontramos que debe haber un plan para educar a los trabajadores sobre los riesgos y sus derechos y responsabilidades, con estrategias de prevención y protección. Dentro de la prevención del acoso, encontramos que deben existir medidas adaptadas a las características del servicio prestado por la empresa. O sea que el protocolo de prevención y estas medidas de prevención del acoso deben hacerse y establecerse a la luz de la realidad laboral en la cual se esté regulando. Por otra parte, encontramos la protección de la privacidad, la cual se materializa en garantías de la privacidad para todas las personas involucradas en los procedimientos de investigación de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia y de mecanismos para manejar estas denuncias infundadas también, porque también existe esa posibilidad. Y que obviamente existirá también un sistema de sanciones que pueden incluso llevar a la terminación de la relación laboral en caso de encontrarse que las denuncias hayan sido presentadas y procesadas infundadamente y malintencionadamente por parte del denunciante. Además de existir un programa de prevención y de formación para la prevención de los riesgos. Esos son dentro de los elementos más importantes que son posibles de evidenciar como contenidos mínimos entonces de este protocolo. Como dijimos, la identificación de los riesgos y evaluación de los mismos, medidas de prevención y control, información y capacitación, prevención del acoso y protección de la privacidad de los involucrados. La normativa establece que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad debe ampliarse consecuencialmente ante la publicación y entrada en vigor de esta nueva normativa y debe incluir ahora un procedimiento de investigación y sanción
así como también de las correspondientes medidas de resguardo y de un protocolo de prevención para el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. También esto significa un cambio significativo, porque antes el reglamento se enfocaba solo en cuestiones de procedimiento de investigación y sanción, sin incluir medidas de prevención. Y obviamente se enfocaba solamente en lo que decía relación con el acoso sexual, más no encontraba regulaciones específicas y procedimientos específicos para la investigación y sanción del acoso laboral, que es una de las principales modificaciones e introducciones generadas por esta nueva normativa. Dentro de estas modificaciones que se introducen en el contenido que debe tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad dentro de una empresa, encontramos el denominado deber de información, por medio del cual los empleadores deben asegurar a los trabajadores, o se debe asegurar que los trabajadores conozcan este protocolo y deben realizar campañas de difusión a lo menos cada 6 meses para reforzar su conocimiento. O sea, encontramos que debe prevenir, debe hacerse un análisis y debe también entregarse toda la información y ponerse a disposición de los trabajadores con cierta periodicidad para que ellos conozcan y estén al día siempre de cuáles son los mecanismos de denuncia, cuáles son los procedimientos de investigación y también cuáles son las sanciones eventualmente a las cuales puede verse expuesta un trabajador o un funcionario al realizar ciertas conductas que podrían subsumirse dentro de las hipótesis de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo. Ahora quisiéramos hacer alusión a cuál es la importancia de este reglamento interno y del protocolo de prevención que se encuentra contenido dentro de él. El Código del Trabajo establece que toda empresa con más de 10 trabajadores debe contar con un reglamento interno y que ahora debe incluir además normas para garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso. Estos cambios resaltan la importancia de que los trabajadores cuenten con mecanismos seguros y privados para denunciar situaciones de acoso o violencia y sepan que tienen el derecho a un entorno de trabajo digno y libre de todo tipo de hostigamiento. Encontramos también, como mencionamos anteriormente, que existe la posibilidad de que empresas no se encuentren obligadas al establecimiento de un reglamento interno. Es importante señalar que aunque la empresa no esté obligada a tener un reglamento interno, igual debe contar con un protocolo de prevención de violencia del trabajo, de acoso sexual y acoso laboral. O sea, encontramos que se crea un estándar reforzado a la hora de decir, bien, no estás en la obligación de tener un reglamento interno, pero no por eso vas a estar eximido de la obligación de generar este protocolo de prevención de la violencia. Como mencionamos anteriormente, existe una importante obligación por parte del empleador de cara a la entrega y la difusión de la información. El empleador tiene la obligación de informar regularmente a los empleados sobre el contenido del protocolo y de los canales de denuncia posibles, como mencionamos anteriormente. El protocolo debe estar al alcance de todos y debe ser de fácil acceso. También debe adaptarse al contexto particular de cada lugar de trabajo, asegurando que se respeten los derechos de los de los trabajadores durante cualquier proceso de denuncia e investigación. Ha sido en este sentido que la Superintendencia de Seguridad Social ha dictado durante el año 2024 dos normas generales bajo la nomenclatura de circulares, en particular la 3813 y la 3819, la cual nos entregan algunas directrices de cara a la implementación de este protocolo. En particular encontramos la circular 3813 que detalla las pautas para elaborar el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Entendida entonces como un referente, como una guía, como un instructivo para poder determinar dentro de la regulación del reglamento interno de la empresa cuáles son estos contenidos mínimos que deben incluirse sí o sí. Así como también encontramos en la circular 3819 que incluye instrucciones de asistencia técnica para medidas preventivas de acoso y violencia en el contexto de la salud psicosocial en el trabajo. Porque como vimos anteriormente, luego del procedimiento de denuncia existe la posibilidad de que tanto la dirección del trabajo, como el organismo público encargado de la investigación, como el funcionario a cargo de la empresa, como el empleador, el ente que esté encargado de llevar adelante la investigación, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, debe necesariamente decretar la realización de determinadas medidas preventivas que tengan por objeto limitar o detener el acaecimiento del daño o prevenir el daño
que se pueda producir con posterioridad a la denuncia, como pueden ser las represalias o algún tipo de venganza por parte del denunciado. Entonces, por eso es tan relevante tanto la regulación propia de la prevención como también la regulación de las medidas preventivas mientras se sustancia la investigación. Finalmente, podemos mencionar que el protocolo de prevención de la violencia del trabajo es una herramienta clave para crear espacios laborales más seguros y dignos. Su correcta implementación asegura un ambiente de respeto y apoyo mutuo y brinda a los trabajadores confianza en que pueden denunciar cualquier forma de violencia o acoso que se dé dentro de la relación laboral. Finalmente, debemos mencionar que este protocolo es esencial para proteger los derechos de los trabajadores y contribuir al cambio de paradigma en la cultura laboral, donde sea el respeto y la prevención de la violencia los elementos principales que la gobiernen. Esta ha sido la quinta de nuestras cápsulas, en la cual, como hemos mencionado y hemos hecho referencia a los contenidos mínimos que deben incluirse dentro del protocolo de prevención de la violencia, cómo se introduce esto dentro de la realidad del reglamento interno de las empresas y también cuáles son estos contenidos mínimos que están enfocados a cumplir los principales objetivos y principios consagrados en esta nueva legislación. Esperando que este esfuerzo en conjunto con el Instituto Legal esté siendo beneficioso para su proceso formativo, nos despedimos y esperamos pueda seguir adelante. Muchísimas gracias.